Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática y estamos haciendo el repaso de la lección número 5, que es para el sábado 1 de febrero, y el título de la lección de esta semana es La ira del amor divino. ¿Sí? Durante esta semana estamos estudiando esas emociones, esos sentimientos que se describen allí en la Biblia y que hacen referencia justamente al carácter de Dios. Y la semana pasada hablamos de una serie de sentimientos que muchas veces nosotros solemos comparar con los nuestros, con nuestros sentimientos, ya sea de egoísmo, de envidia, de celos, de ira. Bueno, y llegamos a la conclusión de que nuestros sentimientos son muy distintos a los sentimientos que son generados en Dios. ¿Sí? Esta semana, por ejemplo, vamos a ver el tema de la ira. Si nosotros desprendiéramos el tema de la ira, pero lo desprendiéramos de Dios y lo aplicaríamos únicamente a nosotros los seres humanos, tendríamos mucho para hablar acerca de la ira, porque es un tema que a todos nos toca muy de cerca. Todos en algún momento nos hemos enojado con alguna persona, ante alguna situación. Todos en algún momento hemos tenido un ataque de ira. Bueno, esta semana vamos a hablar sobre la ira, pero en relación a Dios. Y vamos a ver que es muy diferente a la ira que nosotros experimentamos, ¿sí? Así que por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas también compartir este video allí en tus redes sociales, que puedas suscribirte al canal y que puedas dejar algún comentario. Bueno, vamos a comenzar. El tema de la ira, si nosotros lo aplicamos o lo hablamos solamente en relación a nosotros los seres humanos, muchas veces nosotros nos enojamos o nos airamos hasta de manera injustificada, o sea, hasta sin verdaderos motivos podemos llegar a enojarnos, ¿no? Digo esto que puede ser que pase en algún caso donde vos te enojes y tengas los motivos para hacerlo. Pero muchas veces pasa que nos enojamos sin razones verdaderas, ¿no? En el caso de Dios, cuando la Biblia habla sobre la ira, siempre hay un motivo. La ira de Dios no es algo que es injustificable, que no tiene motivos. Y justamente al principio de la lección, dice, yo lo marqué allí con un resaltador, dice, la ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y la injusticia. Y vamos a ver también que la ira de Dios está relacionada con los actos, no solamente de rebeldía y apostasía del ser humano hacia Dios, sino también acerca de esos actos de maltrato, de indiferencia de una persona hacia otra persona. ¿Sí? Eso también es algo que afecta o que genera de alguna manera este sentimiento en Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender qué es la ira de Dios, porque nosotros cuando hablamos de la ira de Dios muchas veces pensamos que es muy similar a lo que nosotros experimentamos. Lo mismo cuando hablamos acerca del castigo de Dios. Hay un versículo que quiero compartir con vos, está en el libro de Salmos, el capítulo 78. Vamos a buscar allí Salmos 78. No lo vamos a leer todo, está bueno que vos lo puedas leer en algún momento, seguramente en la semana lo estuviste leyendo, son 72 versículos en donde el salmista allí hace como un recorrido, empieza a reflexionar acerca de todos esos actos bondadosos de Dios con su pueblo. Pero quiero leer el versículo 38, ¿sí? Salmo 78, versículo 38 dice: sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Y dice después, muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo.
Qué increíble, ¿no? Porque si uno empieza a leer este capítulo, se hace toda una descripción de esos momentos en cómo el pueblo de Dios se alejaba de manera voluntaria a Dios, le era desleal, desobediente, infiel. Por eso el versículo cuando comienza dice, sin embargo, a pesar de todo, Dios les tenía compasión. Esto perfectamente se puede aplicar al pueblo de Dios, de hecho es una descripción, pero también se puede aplicar perfectamente a mi vida y a la tuya. ¿Cuántas veces nosotros le hemos sido infiel? ¿Cuántas veces le hemos sido desobediente, desleal a Dios? Y aún así Dios sigue teniendo compasión por nosotros. Yo creo que esto es algo muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de relacionarnos con los demás. Porque muchas veces nosotros cuando nos relacionamos con los demás siempre tenemos ese aire de sentirnos superiores, de sentirnos mejores a los demás. Y nosotros somos especialistas en ver los errores de los demás. Ahora, cuando vos reconoces que vos fuiste de esa manera y peor, pero con Dios, y aún así Dios te perdonó, Dios te demuestra su bondad, su misericordia, yo creo que eso también despierta en nosotros esa paciencia, esa misericordia, esa bondad e incluso ese amor que podemos dar a otra persona. ¿Sí? Por eso me parece que es importante este versículo, porque si nosotros realmente lo reflexionamos y lo llevamos a nuestra vida diaria, vamos a ver que eso también va a mejorar incluso nuestras relaciones. Vamos a ir ahora al libro de Jonás, ¿sí? Vamos al libro de Jonás, esto está en el Antiguo Testamento. Jonás es uno de aquellos profetas que son considerados profetas menores, no porque sea menos importante el mensaje de Jonás, ni porque Jonás haya sido un profeta joven o menos relevante que los otros profetas, sino más bien esta distinción entre profetas mayores y profetas menores tienen que ver más que nada con el tipo de profecía que ellos dan, ¿no? Que ellos transmiten. Por ejemplo, un profeta mayor es Daniel. Y esto tiene que ver con el tiempo que, en el tiempo en que se cumplen las profecías de ellos. O sea, los profetas mayores generalmente abarcan muchos años de tiempo, o sea, las profecías de ellos abarcan mucho tiempo. En cambio, los profetas menores tienen profecías que se cumplen en sus propios días, ahí, en el momento donde ellos están viviendo, a diferencia de Daniel, que se extiende miles de años, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la diferencia. Acá el capítulo 4 de Jonás, ya al final del libro, de paso son 4 capítulos nada más el libro de Jonás, allí en el versículo número 1, Jonás hace una declaración en cuanto al carácter de Dios. Dice así: pero esto desagradó en extremo a Jonás y se enojó. Y oró al Señor: Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte y abundante en amor, que desistes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, es mejor la muerte que la vida. Y el Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Miren, en estos 4 versículos que leímos, nosotros encontramos perfectamente una clara diferencia en cuanto a lo que es la ira humana, el enojo humano con la ira o el enojo de Dios, ¿no? Si nosotros recordamos la historia de Jonás, allí en esos versículos previos se muestra que de una manera milagrosa Dios le provee a Jonás una planta, una calabacera para que le dé sombra, para que le dé protección en ese sol abrasador de allí del Medio Oriente. La cuestión que esa planta de una noche para la otra, así como creció, también fue destruida por un gusano. Entonces Jonás, cuando se encuentra con esa planta que ya no estaba más, que ya no le daba más esa sombra que él necesitaba, se enoja.
se enoja, ¿no? Entonces, por eso acá se describe, ¿no?, el enojo de Jonás. El enojo de Jonás estaba, podemos decir, contaminado por el egoísmo humano, ¿sí? A diferencia de lo que es el enojo o la ira de Dios. No existe ese problema en la ira de Dios. La ira de Dios, como dijimos antes, tiene que ver con los actos de rebeldía, el acto desleal del ser humano, esa respuesta que el ser humano hace hacia Dios, ¿no? Y acá Jonás dice algo sumamente importante. Dice, yo sabía, ¿sí? Yo sabía quién eres tú. Tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarse, abundante en amor, dice allí. Es impresionante ver cómo este profeta, aún en medio de esa situación de enojo, de ira, ¿no?, donde él estaba allí reclamándole a Dios el por qué desapareció esa planta, él aún allí sabe quién es Dios. Él sabía que Dios es un Dios paciente, que no se enojaba de un momento para el otro. Por eso Dios había perdonado a los ninivitas y eso también de alguna manera afectó allí a Jonás, ¿no? Dios le tuvo mucha paciencia al pueblo de Nínive, un pueblo sanguinario, violento, que maltrataba al pueblo de Dios. Dios, cuando vio en el pueblo un verdadero reavivamiento, un cambio, una reforma en la vida de ellos, Dios decidió frenar su mano y no llevar a cabo esos juicios de destrucción sobre Nínive. Si bien es cierto, el libro de Ageo luego cuenta lo que sucedió allí, tuvieron que pasar varios años y en esos años hubieron personas, hubieron padres, hijos que pudieron conservar la vida y que incluso pudieron conocer al Dios verdadero. O sea, esa acción de que Dios es lento para enojarse, para irarse, de no llevar ahí al momento sus juicios destructores, por así decirlo, nos habla de que Dios es un Dios que nos da oportunidad, nos da tiempo a nosotros también para que nosotros podamos volvernos a Él, para que podamos permitir lograr esos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Imagínate si Dios no tuviera esa lentitud para actuar. O sea, en la primera que nos mandáramos, ¿sí?, en la primera desobediencia nuestra o en nuestro primer fallo, fíjate si Dios actuaría ahí, ¿no? Realmente sería terrible. Yo creo que Dios nos protege, Dios nos tiene paciencia y aún en medio de nuestras equivocaciones Dios decide igualmente protegernos. No digo que sea siempre así, porque muchas veces nos alcanzan las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos. Están las consecuencias, el sufrimiento, el dolor. Pero muchas veces la misericordia de Dios es tan grande que incluso hasta nos protege de esas mismas malas decisiones que nosotros cometemos, ¿no? Por eso el libro de Jonás es un libro interesante que tiene un final como quien dice abierto, ¿no?, para que podamos sacar nuestras propias conclusiones también, ¿sí? Vamos a avanzar con la siguiente parte de la lección. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ver el caso de Jesús, ¿sí? Un momento en el que Jesús también actúa movido por una indignación, por una ira. Esto aparece allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. Allí nos habla acerca de la purificación del templo. Dice así: Luego Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Yo te aconsejo, no sé si acá lo dice, no me aparece ninguna referencia en el día martes, pero yo te aconsejo que puedas darle una repasadita
a lo que dice el deseado de toda la gente sobre esta escena. Es impresionante cómo Elena de White describe lo que sucedió en ese momento allí en el templo, ¿no? Ella dice que Jesús ya de por sí tenía una autoridad que era difícil de encontrar en otra persona, la manera de actuar. Pero en ese momento, cuando Jesús empezó a volcar las mesas, a tirar, a echar, a levantar su voz, ¿sí?, a actuar de una forma que muchos lo desconocieron en ese momento a Jesús, ninguna persona se animó a ir a detener a Jesús, a hacerle frente y mucho menos a ir a confrontarlo. O sea, todos quedaron allí paralizados viendo a Jesús actuando y de alguna manera limpiando, purificando el templo, ¿no? Esa acción de Jesús purificando el templo también uno lo podría aplicar a lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Que Él quiere purificar nuestra vida, nuestro corazón. Y gracias a Dios que Él no lo hace de una manera violenta, ¿no? Hay casos, hay situaciones en donde pareciera que la manera en cómo Dios va actuando esa purificación en nuestra vida pareciera ser dolorosa. Puede ser que en algunos casos pueda parecer algo violento, ¿no? Me refiero violento por medio de situaciones que nosotros no esperamos, ¿no? Situaciones que nos cambian la vida de un momento al otro. No sé, el caso de la pérdida de un ser querido, un diagnóstico de una enfermedad, la pérdida de un empleo, ¿no? Son situaciones drásticas que muchas veces son utilizadas por Dios para lograr algo en nuestra vida, ¿no? Pero en este caso, lo que nosotros vemos acá en esta lección, especialmente en este día, es cómo ese celo que Dios tenía por el templo, por la casa de Dios, por la casa del Padre, lo llevó a Jesús a actuar de esa manera, ¿no? A veces nosotros, y esto también lo dije la semana pasada, a veces nosotros queremos de alguna forma apropiarnos de estas palabras, ¿no? Apropiarnos de ese sentimiento. Acá nosotros no tenemos duda de que lo que motivó a Jesús fue un celo santo, ¿sí? Ahora, muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que no nos gusta, que no estamos de acuerdo, a ver, que puede suceder incluso dentro de la misma iglesia. Estas situaciones yo las viví dentro del ámbito eclesiástico, ¿no? En donde uno escucha a hermanos de iglesia diciendo, usando estas frases, ¿no? Yo tengo un celo santo por las cosas de Dios, yo tengo mi celo por Dios me consume, ¿no? Y en muchos de estos casos que yo he escuchado, son simplemente palabras de alguna forma para justificar esa disconformidad, no sé qué palabras utilizar, ese dolor personal que uno tiene porque las cosas no salieron como esa persona quería, ¿no? No digo que sea en todos los casos, pero me he encontrado casos en donde a veces nos apropiamos de esa figura del celo santo para justificar nuestros sentimientos egoístas, ¿no? O personales. Así que está bueno para comparar y ver esa distinción que hace allí la escuela sabática también sobre este punto, ¿sí? Vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a volver al Antiguo Testamento, al libro de Esdras, el capítulo 5. Quiero compartir con vos el versículo número 14. Dice lo siguiente: pero después que nuestros padres enojaron al Dios del cielo, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, que destruyó esta casa y llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Bueno, esta situación no es la única vez que la vamos a encontrar en la Biblia, sino que en varias oportunidades se usa esta expresión donde dice, y Dios entregó a su pueblo en manos de tal y tal rey o de tal imperio, ¿no? O de tal nación. Lamentablemente ha pasado varias veces esta acción de Dios entregando a su pueblo en manos de reyes paganos, reyes idólatras,
Eh, y cuando uno lo ve cuando uno lo lee, pareciera ser como que Dios está de alguna forma olvidando a su pueblo o exponiéndolos a una situación que al pueblo obviamente le iba a acarrear sufrimiento, dolor, pérdidas. Pero lo que está sucediendo acá no es otra cosa en la que Dios deja al pueblo continuar con la decisión que el pueblo ya había tomado. Porque cada vez que se llega a este punto en la Biblia, en donde aparece esto, donde dice, y Dios entregó, es porque el pueblo ya anteriormente se había alejado de Dios. Esto no sucede en un momento cuando el pueblo está buscando hacer la voluntad de Dios, cuando el pueblo está en un momento de reavivamiento, en un momento de búsqueda de Dios. No, esto sucede cuando el pueblo se aparta de Dios. Entonces, estas calamidades, esta destrucción que sucede, no es otra cosa que la propia decisión que toma el pueblo. Y a esto también se ocurre en nuestra vida. No es que Dios nos castiga porque nos alejemos de Él, no es que nos ocurren cosas malas cuando nos alejamos de Dios. O sea, primeramente, el hecho de estar con Dios no nos garantiza que no nos vaya a llegar o alcanzar el sufrimiento. Vos podés ser un cristiano o una cristiana ejemplar, fiel a Dios, misionera, podés, no sé, ser la mejor persona y ser la mejor cristiana, pero eso no va a ser garantía de que las cosas malas no lleguen a tu vida. Eso tenés que tenerlo muy, muy claro, ¿sí? Ahora, cuando nosotros decidimos dejar de lado a Dios y andar en nuestra propia voluntad, en nuestros propios caminos, nosotros mismos nos estamos exponiendo a las cosas malas que ya están en el mundo. Porque es como que de alguna forma estamos decidiendo salirnos o corrernos de ese paraguas protector que muchas veces Dios pone en nuestra vida. Entonces, esto del dolor que llega a la vida de uno, el sufrimiento, ya por el simple hecho de que estamos viviendo en un mundo que está contaminado de pecado, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte, ya todos estamos expuestos a sufrir esto. Pero cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, de alguna forma nosotros estamos quedando a la deriva por nuestra propia decisión. Estamos de alguna forma decidiendo salir, como quien dice, voy a usar la figura del pastor y las ovejas, ¿no? El pastor cuando tiene sus ovejas las cuida y las pone para que estén más seguras en un redil, ¿no? Bueno, nosotros voluntariamente muchas veces queremos salir de ese redil y bueno, quedamos ahí expuestos a los ataques del enemigo, a los ataques del lobo, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta esto y hacer esta distinción. Lo último que quiero compartir con vos está en el libro de Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Y dice así, capítulo 32, versículo 35 dice, mía es la venganza y el pago para cuando su pie resbale, porque cerca está el día de su aflicción y lo que le está preparado, dice, se apresura. Mía es la venganza y el pago para cuando su pie resbale, porque cerca está el día de su aflicción y lo que le está preparado se apresura. Qué importante y qué interesante lo que dice el libro de Deuteronomio, porque recién decíamos que muchas veces el ser humano, muchas veces nosotros decidimos por voluntad propia alejarnos o abandonar los caminos de Dios y quedamos expuestos, ¿no?, frente a las cosas malas que ya existen de este mundo. Pero no es que Dios envía, no es que Dios dice, bueno, mira, Martín se alejó, Martín se está volviéndose un desobediente, bueno, le voy a enviar esta desgracia. No, las desgracias ya vienen por sí solas y más aún cuando yo estoy sin Dios, sin esa protección, con mucha más razón voy a quedar expuesto a esto, ¿no? Pero yo lo que quiero destacar de acá
es cuando dice mía es la venganza y el pago para cuando su pie se resbale, ¿no? Mía es la venganza. O sea, Dios es el que realmente ejecuta los juicios sobre las personas, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros sufrimos, no sé, un engaño, una estafa, una traición, un abuso de otra persona, de una persona tal vez hasta incluso de confianza, uno queda con ese sentimiento de algo tengo que hacer, de alguna manera se lo tengo que devolver, ¿no? Es como que eso es como un cáncer que de alguna forma va tomando más lugar en nuestra vida, en nuestro corazón y nos termina enfermando a nosotros mismos. Qué bueno es saber que Dios es un Dios justo y que Dios, Él es el que finalmente va a llevar a cabo los juicios, ¿sí? A ver, si acá en la tierra te sucede algo, alguien te estafa, alguien te traiciona, alguien abusa, nosotros tenemos las herramientas humanas acá en la tierra para hacer frente a estas situaciones, ¿sí? Si es necesario hacer una denuncia, no dudes en hacerlo, ¿sí? Es más, creo que cada vez estamos teniendo más conciencia de que es importante hacer las denuncias correspondientes frente a distintas situaciones que nos tocan vivir, experimentar. ¿Sí? Eso no es algo que tenemos que descartar y decir, no voy a hacer ningún tipo de denuncia. Yo creo que hay leyes, derechos que a nosotros de alguna forma nos protegen. Entonces tenemos que acudir a esas herramientas. Pero en fin y al cabo, Dios es el que va a lograr que cada uno reciba lo que merece, ¿sí? Puede ser que la justicia humana no funcione, pero no tengas duda de que Dios va a dar a cada uno según sean sus obras, ¿sí? Ya sea en esta tierra, ya sea lo que tiene que ver con la vida eterna o con la perdición eterna, pero es algo que a Dios le corresponde, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que esas situaciones debemos confiar y dejarlas también en las manos del Señor. Nosotros humanamente hacer lo que nos corresponde, pero finalmente Dios es el que va a actuar y el que va a actuar con justicia, con amor, frente a distintas situaciones que a nosotros tal vez nos toquen, nos lleguen y tengamos que finalmente enfrentar, ¿sí? Quiero terminar con una cita que aparece acá al final de la escuela sabática, donde dice así: en el contexto del pecado del becerro de oro, Elena de Guadi escribió: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se había comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Solo se exterminó a los que persistieron en la rebelión. Bueno, y la cita sigue allí describiendo, ¿no? Qué increíble cómo Dios actúa, cómo Dios puede combinar de una forma perfecta lo que es la justicia y lo que es el amor. Confío que el estudio de esta escuela sabática que estamos haciendo nos va a ayudar a que nosotros también podamos ir encontrando ese equilibrio, ¿no? Entre el amor, la justicia, que muchas veces para nosotros son dos cosas opuestas, ¿no? O somos amor o somos justos, ¿no? Pero bueno, en Jesús encontramos el equilibrio perfecto entre estas dos realidades. Yo quisiera hacer una oración para que Dios nos ayude, ¿no? En nuestro día a día, ya sea en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con las personas que nos rodean, principalmente en el ámbito familiar, que podamos reflejar amor, que podamos reflejar misericordia, que podamos reflejar justicia también. Pero que esto también lo podamos hacer con las demás personas que nos rodean, ¿no? En el trabajo, que podamos ser justos, eh, ya sea en la facultad, en la escuela, en el lugar donde vos estés, que podamos reflejar cada día un poquito más el carácter y el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros.
Querido Señor que estás en los cielos, queremos darte las gracias por este momento que hemos podido hacer el repaso de la lección. Oramos para que tú nos ayudes a que cada día podamos contemplar tu carácter y de esa manera también reflejarlo y ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y oro por cada uno de los que están aquí viendo este resumen, que tú bendigas a sus familias, a cada uno, Señor, y que el sábado sea un sábado especial donde podamos disfrutar de tu compañía, Señor. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga. Acordate de suscribirte al canal, de dejar un comentario y también de compartir este video allí en tus redes sociales. Un abrazo grande, bendiciones. Chao, chao.